Bienvenidos al podcast Compartiendo un Café con. Hoy compartiremos un café con un personaje maravilloso. Él, pues seguramente ustedes muchos lo conocen, los mayores, de pronto de mi edad, de mi generación. Seguramente los más jóvenes tendrán que escuchar este relato para que puedan contextualizar quién es y todas las maravillosas cosas que ha hecho. Yo lo voy a encasillar acá como periodista, pero es como por darle un título, digamos, muy temporal, porque tiene muchas facetas, tiene muchas disciplinas en las cuales ha trabajado y muchas cosas que ha hecho. Artista además, mejor dicho, una maravilla de personaje tenemos hoy. Él es Eduardo Arias. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Hernando, muchísimas gracias por esta invitación a este estudio, realmente lo felicito, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Honestamente yo dije, seguramente vamos a grabar en el estudio de una casa donde vive una persona y me encuentro con semejante estudio, entonces realmente lo felicito porque es un sitio, un lugar de trabajo maravilloso y... Claro, después de una caminata larga como es desde la que hizo usted desde su casa, ¿cierto? Sí, desde la Calleja Baja, desde la 127 bis con 19 hasta casi la... 116 con Boyacá. Sí. Es una caminata larga. Pero rica, no pasa por varios barrios, El Batán, Malibú, Alhambra. Pasa por el Humedal Córdoba, hace una buena caminata, respira más o menos bien. Y camina por aquí, por el Humedal, el margen sur del Humedal Córdoba. Acá en Pontevedra y San Nicolás, entonces. Sí, la caminata a mí siempre desde niño, porque mi papá caminaba, pues él sigue vivo, pero tuvo un accidente de cadera hace unos 8 años, entonces ya camina con mucha dificultad, pero en esa época él lo hacía todo a pie, en mi casa no había carro, o bueno, sí había un carro, pero estaba parqueado en el garaje de la casa de mis abuelos, yo no recuerdo haber montado más de 3 veces en ese carro. Entonces mi papá siempre andaba en bus, mi mamá lo mismo, a pie. Entonces desde muy niño nos acostumbraron mis papás a que todo se hacía a pie o en bus. Entonces yo tengo esa costumbre de caminar y luego pues de pronto pues me hicieron una operación alguna vez de corazón abierto porque había nacido con la válvula aórtica chiviada, entonces tocaba cambiarla por una mecánica. Entonces ahí ya me dijeron hay que hacer ejercicio, yo tenía las rodillas y la cadera, pues yo ya no soy para jugar fútbol, ni correr, ni jugar, es decir, me cuesta trabajo por las articulaciones, entonces caminar, ya que no tengo piscina porque el video sería nadar, sí. La siguiente es caminar, y yo entonces camino, pero no solamente como voy a caminar, sino me desplazo, para mí el caminar es mi medio de transporte, entre caminar y bus, entonces... Antes de la pandemia, pues yo caminaba mucho, me iba a pie de un lado a otro, un día laboral, entonces yo calculaba tiempos. Además, la caminata tiene una ventaja, que es que uno sabe más o menos cuánto se va a demorar. Uno sabe que de tal sitio a tal otro son unos 40 minutos, con un margen de error de más o menos 5 minutos, independientemente de que sea quincena, de que sea hora pico, de que sea... Entonces uno como que puede calcular el tiempo al caminar. Me imagino que los que andan en bicicleta, yo alguna vez andé en bicicleta, pero a causa de esa operación tengo la sangre coagulada, no puedo recibir golpes, entonces mejor no monté más en cicla, dejé la cicla. Pero en bicicleta me pasaba lo mismo. Sí. Como que yo sabía, me demoró 15 minutos de mi casa a donde quedaba la revista Semana, por ejemplo. O sea, que eran 15 minutos y de pronto... uno llegaba 2 minutos antes o 3 minutos después, pero eran márgenes, no es la incertidumbre que si uno... Cuando va en carro, por ejemplo. En taxi o en carro pueden ser 10 minutos o 1 hora y media. Sí, claro, porque puede quedar uno atascado ahí y no tiene salida. Sí, y Waze, por más que Waze ayude, pues de todas maneras hay como mucha incertidumbre con el transporte, sobre todo carros. De pronto los buses, bueno, ahora con las marchas y todo, pues Transmilenio tampoco se volvió tan confiable, pero en alguna época Transmilenio más o menos podía cuadrar tiempos y decir, no, si salgo a esa hora, llego a la 19 con Caracas con seguridad a tal hora y llego a tiempo. O no, ya definitivamente voy a llegar tarde, entonces ya no, imposible llegar a tiempo, me voy a morir 10 minutos, lo que sea. Sí. Bueno, Eduardo, yo lo llamé acá, pues primero para conocer de su vida y saber de muchas cosas suyas, pero también para invitarlo a un café. ¿Usted le gusta el café, Eduardo? Sí, claro, a mí me gusta mucho. Este café que le quiero compartir es de origen de Nariño. Ah, qué bien. Tiene 3 variedades que dependen del grado de tostión de cada uno. ¿A usted cómo le gusta el café? ¿Cargadito, más tostado, más ácido? Como cargado. Cargadito. Sí. Estas son las 3 variedades. La más cargada es esta, que es el Bold Black.
Sí, esta es la variedad. Pero también existe el First Class, que se supone que es una tostión ahí secreta, tiene su toque secreto como unas galletas por ahí que nosotros conocemos. Y el Gold Grain, que es un tostado medio, es más doradito. No es tan tostado, por esa razón no es tan fuerte. Entonces, pues, según lo que usted me dice, creo que le gustaría más bien el Bold Black, ¿cierto? Pues si le soy franco, me gustaría probar los tres. Pero... No, claro, pero es que igualmente yo le voy a dar a usted su kitcito para que se lo lleve el agradecimiento por haber venido a mi podcast, Eduardo. Sin embargo, por ahora, como escucho que le gusta más este cargado, entonces le voy a dar el Bold Black. Este es una presentación que viene en sachets, ¿no? Entonces, estos son drips. Sí. Uno abre acá en la hendidura el sobre personal, saca el drip, que es este. Bueno, primero lo tiene que abrir acá donde dice Open, obviamente. ¿Sí? Le abre las orejitas y lo pone sobre el pocillo. Como si fuera un té. Sí, algo así. Sí. No, café con filtros. Exactamente. Los filtros de media de señora que uno usaba cuando yo era niño. Exactamente, pero entonces la vaina es que tiene las orejitas, lo pone ahí y es personal, ¿no? Sí. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es tener agua caliente, en este caso pues la voy a poner a calentar y vertirla sobre ese filtrico personal que viene. Y tenemos nuestro café prácticamente instantáneo, pero es un café que no es instantáneo, sino que es premium. Sí. Es un buen café. Espero me diga qué piensa del café ahorita que lo pruebe y me dice la verdad, Eduardo, no necesito que me diga mentiras en el caso de que no le guste. Vale. Yo quisiera contextualizar a la gente de quién es Eduardo Ares. Creo que una de las cosas más importantes en su vida y que lo formó mucho y que lo empezó a conducir por donde empezó a ir y por donde va ahora, es la creación de su revista Chapinero, ¿cierto, Eduardo? Cuénteme un poco cómo empezó todo ese tema. Bueno, la historia es un poco larga, la de la revista Chapinero. Es decir, todo comenzó, digamos que en el colegio, porque yo repetí sexto de bachillerato. Sí. Entonces, en el segundo sexto, cuando estaba repitiendo, Car Troller iba en cuarto de bachillerato. Y el grupo de Car Troller, entonces ellos, pues yo los conocía ya de antes, yo había incluso hecho un viaje con Carlos, con una excursión con el colegio, y pues yo lo conocía de lejos, pero no tenía cercanía con él. Entonces ellos algún día llegaron, él y otros compañeros del curso, 3 más, Lucas Soler, Jorge Bachman, Miguel Ángel Bravo, creo que eran ellos 4, sí, ellos 4. Llegaron a decirme que cómo se tocaba Satisfaction de los Rolling Stones, ¿no? Yo había estado niño en el conservatorio, pues no había aprendido mayor cosa, pero tenía cierta idea de armonía, de intervalos. Yo sacaba ya música por oído, yo podía, pues más o menos había desarrollado el oído para sacar cierto tipo de canciones no muy complejas, pues una de Genesis, ¿no? Pero canciones como con armonías más o menos de las que se usan usualmente, sí. Entonces yo les dije, no, esta canción es muy fácil, es solamente mi, la, mi, la, la, algo así les dije. Ah, bueno, gracias, de la semana. Oye, ¿y usted por qué no toca piano con nosotros? Y yo dije, mierda, pues bueno, siempre me han gustado yo soy muy mal músico, es decir, no tengo técnica para tocar bien ningún instrumento. Es decir, yo sé algo de teoría musical y he aprendido eso, pero es decir, y más o menos chamboneo en un teclado, pero tocar bien no sé, pero bueno, ahí terminé yo. Igual ellos tampoco eran muy buenos músicos, así que estábamos como a la par. Y ahí nació esa relación con Troller, el grupo. Entonces empezamos a tocar en murgas y todo. Luego yo me gradué, seguí en la universidad estudiando biología, ellos seguían en el colegio, y en ese momento Carl y otro compañero que era Carlos Buitrago sacaron una revista que se llamaba El Irregulárico, de la que sacaron 2 números, que era como de humor y sí, como de burlarse de la gente y de los compañeros del colegio, y también sacaban artículos de otro tipo de temas. Entonces yo era el corresponsal en la universidad. Universitario, sí. De la revista. Entonces yo les mandé un par de columnas. Y luego ellos en el año 80, o sea, ya del 76 al 80, pues ya han pasado 4 años. Digamos que se acabó el grupo en el 79 porque ellos se graduaron del colegio y ya estábamos medio mamados del grupo. Es que me salté una parte importante. En ese grupo, cuando empezamos a ensayar, Carl y yo empezábamos a hacer parodias en los ensayos. Al final de los ensayos, como que nos poníamos a hacer parodias de jingles publicitarios de esa época, del Partido Liberal, de la Secretaría, pues en esa época era
no era Secretaría de Tránsito, sino creo que se llamaba Departamento, no sé qué, bueno, tenían otro nombre las secretarías, no me acuerdo el DAT, era DATT. Sí, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte. Exactamente, ese tipo de cosas. Entonces como que Carly y yo descubrimos que teníamos como cierta afinidad para hacer humor juntos, incluso un par de veces nos presentamos en unos shows ahí parodiando El Mundo al Instante, un noticiero alemán que pasaba la televisión en esa época. Sí. Y yo dizque tocando piano y Troller hablando, pues, pero y cuando entraron a la universidad, Carly y Carlos Buitrago, que eran los que habían hecho el irregular y encontraron arquitectura, yo iba como en sexto semestre en ese momento, y dijeron que por qué no hacíamos una revista. Entonces así nació la revista Chapinero, así nació. Sí. Carretazo largo, pero apenas vamos en el día cero de la revista Chapinero. Ahora sí le sirvo. Pues acá lo que le dije, Eduardo, hay que simplemente vertir el agua caliente, no necesariamente tiene que tener una cosa de estas, puede hacerlo en un termo o en alguna cosa. Lo bueno de esto es que es práctico, ¿no? Entonces usted lo puede llevar a donde quiera, lleva su termo, su agua caliente y ya, no más. No necesita cafetera, moledora, etcétera, nada de eso. Entonces, como puede ver acá, simplemente vertimos, dejamos que decante. Sí. Y ya entonces, cuando eso esté, entonces le paso su cafecito para que usted me lo pruebe y me haga el favor de decirme cómo le parece, si tiene futuro o no. Aunque no es por nada, pero han dicho que es bueno. Bueno, la marca recomienda que sean 180 mililitros por cada uno de estos drips. Pero pues yo no tengo un medidor, lo hago a ojo. Pero como usted me dice que es cargado, de pronto lo voy a servir un poquito mediano para que no quede tan aguado, según creo yo. Y usted me cuenta a ver cómo le parece. Listo. Bueno, entonces acá le sirvo la última cosita, le saco ahí y usted me dirá si quiere más o menos agua. Bueno, menos ya qué, pero... Tocaría hacer un proceso muy complejo de no sé, en un alambique que separe las partículas de café del agua, no sé si se puede hacer eso, la verdad. Cuénteme, por favor, Eduardo, los primeros números de la revista Chapinero... ¿cómo se dieron? ¿En dónde los publicaban? ¿Cómo era el tema con hacerla conocida? Bueno, la revista Chapinero... Aquí le tengo su café. Muchas gracias. A ver, pruébelo por favor y me cuenta. Listo. ¿Cómo le parece? Bien, está muy... ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Tiene un acidito como chévere y... No es turco ni griego, ¿no? Que es demasiado denso, sino... como en la película Lucky Man de Lindsay Anderson. Perfecto. Sí, no, está bien, está muy bien. ¿Y está bien de agua por la medida y esas cosas? Bueno, es que yo sí soy como medio brocha en algunas cosas, entonces no sé. Bueno, me estaba contando de la revista, Eduardo, entonces, ¿cómo hicieron para que se hiciera tan famosa, tan conocida? ¿Dónde la publicaban? ¿Cómo era la cosa ahí? Bueno, lo de famosa es un poco relativo. Yo pienso que era que la conocieron ciertas personas que ahora llamarían influencers, ¿no? Entonces, como que la distribuían. Pero la revista, incluso... al comienzo la idea era como que fuera una revista para burlarse un poco de lo que pasaba en la universidad. Es decir, estábamos en la Universidad de los Andes, entonces en ese momento pues había, en años 79, 80, había como, pues el tema de la izquierda era muy fuerte por un lado, pero entonces había como una serie de categorizaciones que uno veía que eran como bastante absurdas, pues digo yo, absurdas no, porque todos éramos, pues en esa época los Andes no era tan elitista como ahora, era elitista, pero había espacio para, es decir, yo por ejemplo pagaba media matrícula y yo soy hijo de un profesor y de la nación, es decir, y sin embargo yo estaba como en el rango medio, es decir, había unas nivelaciones de matrícula, no era máxima para todo el mundo y vea a ver qué beca se consigue si usted no tiene esa cantidad de plata. En esa época había como más posibilidad de que accediera a los Andes, pues sí, personas de lo que podríamos denominar clase media. Muchas de mis compañeras, sobre todo desde pues, biología, microbiología, bacteriología, pues muchas eran personas que no eran de prestantes familias, ni mucho menos, sino familias que se habían hecho el gran esfuerzo pues para salir adelante y todo, y tenían la posibilidad de que sus hijos o hijas estudiaran bacteriología, microbiología, que eran como las carreras más, biología también, y ahí están, y son personas que uno las vería en la calle y dice, ¿usted es de los Andes?
¿usted por qué no habla así, weón? ¿No? Es decir, yo con mis compañeros uniandinos son de un rango social, pues, algunos mucho más alto que el mío, yo todos más bajito y digamos... Que había más diversidad, digamos, social ahí. Sí, pero de todas maneras era una universidad elitista, de todas maneras, es decir, claro, en el grueso de la población, y allá había en ese momento, había habido un movimiento estudiantil en el 77, muy cercano, que todavía había dejado muchas huellas ahí, una especie de huelga, y entonces había como una especie de idea que era que los que estudiaban ciertas carreras eran comunistas y los que estudiaban ciertas carreras eran fachos. Sí. En el contexto de 1980, ser comunista no es como ahora, que es una cosa que es casi como un insulto. En esa época existía la Unión Soviética, había una idea de que el socialismo va a triunfar porque el socialismo es más igualitario, todo el mundo tiende al socialismo. Era la época que Estados Unidos estaba en esa crisis del 76, de Nixon, la renuncia, ¿no? Que Estados Unidos estaba real. Entonces había como una idea de que el socialismo era, y había como... Es decir, en esa época la guerrilla la veía como unos luchadores, es decir, no como estas cosas de narcotráfico, pues que las tienen completamente... Desdibujadas. Sí, desdibujadas y contaminadas. En época había como esa cosa. Entonces, digamos que los que estudiaban ciertas carreras eran comunistas y ciertas carreras eran fachos. Entonces había como ese comunista, facho, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, era un caso bastante complicado porque era del coro, entonces era facho. Estudiaba biología, era facho. Me gusta el fútbol, es facho. Es amigo de los de filosofía, es comunista. Es amigo de los de arquitectura, bueno, sí, digamos que socialdemócrata. Entonces dijimos, no, pues esto no tiene sentido, estamos en la Universidad de los Andes. Entonces hicimos, el nombre Chapinero es que hay un 99% de la ciudad que no tiene nada que ver ni con comunistas ni con fachos, sino que es la gente que está en Chapinero. Ese Chapinero que teníamos en la mente no es la localidad de Chapinero de ahora, que los restaurantes y que el Parque de la 93 queda en Chapinero, y que la zona G, sino era el Chapinero de las bucetas, en la carrera 13, como... Digamos que nuestro Chapinero era que el barrio Chapinero, no la localidad, sino como de la 67 a la 57, de la séptima a la Caracas. Allá había almacenes, había una cantidad... Era como el mundo que no tenía nada que ver con eso, ni de comunistas, ni de fachos, sino de la gente común y corriente. Entonces nosotros empezamos de una manera bastante pues sin disciplina y sin rigor y sin ningún tipo de orden, a hacer como a mostrar un poquito, a mostrarle a los uniandinos el verdadero Chapinero, los teatros metros, y también empezamos como a crear mitologías. Porque en esa época también era muy común decir que Bogotá era una maravilla antes del 9 de abril y que Bogotá la habían destruido el 9 de abril. Entonces nosotros dijimos, no, al contrario, Bogotá nació el 9 de abril, entonces creamos unos personajes. Bueno, nos tomaría mucho tiempo hablar de esto, pues tocaría describir la revista, pero ahorita si quiere al final le doy un link donde se pueden conseguir las revistas, porque eso todas las revistas las subió a su página web, la Bibliored, entonces... Pero entonces ahí ya están disponibles para quienes quieran verla. Encontrarán cosas políticamente incorrectas, pero son los años 80, hay que tener en cuenta eso. Pero entonces la revista tenía como esa finalidad y también como burlarse un poco de lo que pasaba en la universidad. Entonces los primeros 4 números, incluso se llamaba Chapinero Telégrafo, Chapinero Telégrafo. Y cuando sacamos el 4 número fue Chapinero 4, porque empezamos como Led Zeppelin 4, ¿no? Un poco, porque nosotros también éramos como rockeros un poco frustrados, tanto Troller, Carlos Buitrago, Luis Carlos Valenzuela, que entró en el 3er número, el que fue después ministro de Minas y bueno, todo un personaje, un gran economista, pero en ese momento también estaba como en ese cuento con nosotros, estuvo unos números. Entonces la revista tenía un poco eso. Y luego Carl se fue a Europa, es que se iba a estudiar fotografía, entonces como que íbamos, dije, cerremos la revista porque si no va a estar Carl. Pero a los 6 meses regresó Carl, un poco de su intento por estudiar fotografía que no le salió. Ya no entró a arquitectura, sino se fue a la Javeriana a estudiar comunicación social. Entonces decidimos, sigamos Chapinero, hagamos otra. Entonces apareció una nueva etapa de Chapinero, pero ya no hablábamos para nada de la universidad, sino ya era como... Temas nacionales. Temas de Bogotá, Bogotá. Humor, nostalgia, un género que nos inventamos que se llama la nostalgia ficción, que es sentir nostalgia por algo que todavía no ha sucedido.
No, por ejemplo, hicimos un cómic que se llama Cuando Bogotá tenía metro, entonces era el metro ya de Bogotá completamente abandonado, pero alguien que contaba la época gloriosa del metro, obviamente era subterráneo. En esa época Peñalosa no existía. En esa época uno podía soñar que el metro se podía hacer como Toca, que es subterráneo, y no ese... Sí, como el underground. Sí, no ese adefesio que se ganó la ciudad de gratis. Pero bueno, no de gratis no, porque eso cuesta uno en la cara. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces todos esos temas están en la revista y empezamos a... Entonces nosotros la distribuíamos en la universidad, era fácil, porque uno la vendía o a los compañeros, Sí. ay, Eduardo sacó revista, ay, tan chistoso, ay, dame una, ¿no? Pues en esa época pues no costaba mayor cosa tampoco. Y luego, cuando Carl pasó a la Javeriana, pues yo me gradué en ese año de la universidad. Entonces como que se fue para la Javeriana, ¿cómo se llama? La fuerza de ventas. Ajá, sí, toda la parte comercial. Sí, la batería de ventas. Entonces, pero ya cuando Carl se graduó también, entonces quedamos como un poco en el aire, no sabíamos bien dónde venderla. A veces la dejábamos en librerías, en casetas de la 19, pero nunca íbamos a recoger la plata ni nada. Pero esa revista, no sé por qué razón le llegaba a ciertas personas que la leían, no sé por qué. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, yo todos los trabajos que he conseguido en la vida, salvo uno, se los debo directa o indirectamente a Chapinero. Para mí es importantísima por eso. Sí, sí, sí. Porque yo entré a Semana porque un amigo llevó unas Chapinero y ese podría ser un buen periodista para Semana, Entonces María Elvira Samper le pareció chévere y empecé a escribir de ciencia y después de deportes porque se fue el redactor deportivo, y yo dije, ay, a mí me encanta escribir de deporte, entonces yo quedé medio enganchado en el periodismo. En la fiesta de Navidad de Semana, una reunión pequeña que hubo ahí, llegó uno de los periodistas, Carlos Mauricio Vega, con un amigo que se llama Leonel Giraldo. Entonces, oiga, Leonel, le presento a Eduardo Arias de Chapinero. Y Leonel dijo, ¿usted es de Chapinero? Escríbame para enero un artículo sobre lo que se le dé la gana. Pues quedé vinculado como colaboradora a Diners y muchos años después yo trabajé como 4 años en la revista Diners, ya de planta. Luego, bueno, trabajé en el Inderena 3 años. Eso sí fue porque Margarita Marino necesitaba un periodista biólogo y le preguntó a Carlos Mauricio Vega otra vez y a Mauricio Vargas, que habían trabajado en un libro de parques nacionales con los textos, y entonces dijeron, no, Eduardo Arias. Entonces ellos, ambos me habían conocido en Semana, Carlos Mauricio y Mauricio Vargas también. Entonces el Inderena sí no se lo debo a Chapinero, sino a haber estudiado biología, pues. Sí, claro. He estudiado biología, pero me gradué, pero he estudiado. Y luego de todos los otros trabajos, entonces, de ahí Rafael Pardo, que está en el Plan Nacional de Rehabilitación, no sé por qué razón Rafael Pardo, conocí tal vez por un amigo nuestro, Gonzalo de Francisco, el que era cuñado de él. Ay, no, buenísimo que Arias, el de Chapinero, haga comunicados del Plan Nacional de Rehabilitación. Luego nació el periódico La Prensa y antes de que saliera a la calle, Juan Carlos Pastrana le dijo a una periodista, contáctenme a Eduardo Arias y a Carlos Lores de Chapinero para que trabajen en La Prensa. Entonces, como usted puede ver, todos los trabajos estaban relacionados con Chapinero y tal vez el más... en ese momento que estaba en La Prensa, después, que en Diners necesitaban a alguien, entonces pasé a la revista Diners y en ese momento estábamos... ¿cómo le dije? En ese momento Paula Arenas, que era de la programadora Cinevisión, ella era estudiante de filosofía, no sé si ya se había graduado o estaba terminando, era como la gerente de proyectos de esa programadora, que era una programadora de la familia, y ella era compañera de Rafael Chaparro, que nos conocía, él también era del colegio, pero aún menor que Troller, y conocía mucho Chapinero. Entonces Paula le dijo, oiga, es que yo quiero hacer un programa de humor. Y lo primero que le dijo Chaparro fue, tenemos que llamar a Troller y Arias. Y bueno, ok. Y en ese momento también, además de Chapinero, Carl y yo teníamos secciones de humor en El Espectador, en el semanario Zona. Es decir, como que el humor no solamente estaba en Chapinero, sino que trascendía a otros medios. Sí, también estábamos como vinculados como colaboradores a otros medios. Entonces, cuando nació Sociedad sí realmente fue algo que abrió mucho, pues, porque empezamos a hacer con Carl libros y bueno, gracias a que éramos los libretistas de Sociedad, sacamos La Guía del Buen Estudiante Vago y de ahí va más libros, sobre todo en los años 90. Entonces, y ya indirectamente, pues todo eso se lo debo a Chapinero. Ya los otros sitios donde he trabajado,
Cambio 16, volví a Semana en el año 2000, estuve pues también con colaboraciones de humor en Cromos, Controller, bueno, realmente yo le debo todos los trabajos directa o indirectamente a la revista Chapinero. Es más, le debo a Chapinero haber sido periodista, pues haberme dedicado al periodismo y no sé a qué, a la biología, a la investigación, ni idea. Y sí, realmente haber repetido sexto de bachillerato me marcó mucho porque si yo no hubiera repetido sexto, muy probablemente habría entrado a estudiar biología, pero a la Nacional. Ajá. Porque mi papá fue rector de la Nacional, profesor 50 años de la Nacional, entonces era lo lógico, la Nacional. Pero perdí año, incluso yo hice examen en la Nacional y pasé en la Nacional. Cuando ese primer sexto uno hacía los exámenes antes de salir, sí. De que se tirara el año por vago, sí. Porque no le voy a echar la culpa a los profesores, fue por vago. Aquí yo no soy víctima, sino... Pero el hecho es que repetí, y cuando repetí empezaron los cierres de la Nacional, era muy difícil estudiar en la Nacional, entonces los Andes, y en los Andes pues allá llegó Troller. Pues otro tema que no viene con esto, pero allá conocí a la que hoy es mi esposa, bueno, en fin. Entonces, eso de que nos encontramos y tal, esas de las probabilidades, bueno, pero verdad que eso lo vamos a decir después. No, pero está bien que lo comentemos. Y ahí pasamos cuando en el año 89 dijimos, bueno, ya listo, se acabó la revista Chapinero. La revista acabémosla porque llega una nueva década, hagamos algo audiovisual, hagamos algo de música, pues siempre teníamos esa cosa, Troller y yo, de la música. Entonces creamos un proyecto que se llama la Orquesta Sinfónica de Chapinero, con el cual pues en 25 años hemos sacado como 5 discos, los últimos hace más de 10 años, pero digamos que se supone que el proyecto sigue andando. Y curiosamente fue medio premonitorio, porque cuando dijimos, no, entremos a lo audiovisual, apareció Sociedad. Sí. Pues no es que nosotros hayamos hecho un emprendimiento como usted acá. No, aterrizamos en un programa, una programadora que tenía pues todo para hacer humor. Entonces así fue como entramos a la televisión también, pero gracias a Sociedad. Entonces, bueno, ahí Carla ha tenido una carrera mucho más, sobre todo en los 90, más larga, pero bueno, entonces realmente Chapinero mutó a la Orquesta Sinfónica de Chapinero, un poco ciertos proyectos de humor, no todos que hicimos se relacionan con Chapinero, sobre todo uno ya en los años 2006, como 2007 a 2009, que nos alcahuetearon a Troller y a mí, Alejandro Santos y Daniel Sampero Espina, pues en publicaciones Semana, Alejandro director de Semana y... Daniel, director de Soho, entonces que se llamó La Revista, que hicimos como 8 números. Sí. Eso tal vez refleja mucho el espíritu de lo que era Chapinero, pero obviamente 40 años después, ¿no? Pero, sí. Entonces digamos que Chapinero sí ha estado como... Siempre presente. Directa o indirectamente y consciente o inconscientemente, pero sí ha sido muy, muy importante. Pero si usted ve las cifras de ventas y de circulación de la revista Chapinero, pues... es ínfimo, es decir, eso era una cosa que iba de bolsillo en bolsillo, eran ediciones de 100 ejemplares. Pues Rudolf Gómez nos financió una parodia de Cromos que eran como 3,000 ejemplares, pero entonces cometimos la estupidez arrogante de no querer cambiar el nombre de la revista para que fuera Cromos. Entonces obviamente pues la demanda por uso indebido del logotipo y nombre de la revista pues quedó metida en unas cajas. Si le hubiéramos puesto Croños o como hicimos con Semama después, pues, sí. Pero no, en ese momento, no, tiene que ser Cromos para que sepa. En fin, ¿no? Como que uno no piensa mucho a veces las implicaciones de una decisión tan tonta como haberle puesto una cosita a la N para que fuera Croños o, sí. O Cronos con K, como el dios Cronos. Sí. Y ya, todo el mundo sabe que es Cromos, pero... Sí, como cuando, por ejemplo, en la época de la revista, pues hicimos, de la revista Bocas, pues hicimos una parodia de la revista Jetas. Entonces, sí, la gente sabe que es... Sí. Y yo también he visto, y mucha gente conocerá el tema de la revista Semama. Lástima que no salió la de Cromos. No, sí salió, pero ya de circulación, le regalo. Claro, pero no digamos una cosa oficial porque pues hubo esos problemas ahí que nos está contando. La idea de pues los que nos financiaron, que era como una oficina de economistas de Rudolf Gómez, ahí estaba Marta Lasprilla, que trabajó con Maricel Cuellar también, y bueno, Lucía Villate, ellos querían que eso se distribuyera
masivamente. Sí, pues estuvieron en droguerías y todo, pero no se pudo por esa tontería. Pero digamos que esa fue la segunda que tuvo más circulación. Pero la que tuvo más circulación fue el magazine del Espectador, que Marisol Cano y Guillermo González nos cedieron la edición que salía el 6 de agosto de 1988, cuando Bogotá cumplía exactamente 450 años de haber sido fundada. Pues sí, fundada, pues, porque fue una segunda fundación. Bueno, en fin, toda esa historia. Pero digamos que la fecha oficial del nacimiento de Santa Fe de Bogotá. Entonces, nos cedieron las páginas de ese magazine, hicimos pues un chapinero como de la historia de Bogotá y como una serie de temas relacionados con los 450 años de Bogotá, un poco en tono de humor y esa pues sí fue la que circuló, no sé cuánto circularía el Espectador en esa época, pero era bastantico, ¿no? Es decir, eran 280,000, 300,000 ejemplares y los domingos circulaba más, entonces la cifra exacta no la sé, pero digamos que ese fue el chapinero que sí tuvo una difusión. Pero la gente no tenía ni idea qué era eso. Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó en el magazine? ¿Estos quiénes son? ¿Y por qué no salen poemas de Juan Manuel Roca y salen estas cosas tan absurdas de estas fotos aquí? No sé, como que mucha gente quedó como un poco, de los lectores habituales del magazine quedaron como un poco desconcertados con ese. Pero bueno, hay que agradecerle a Marisol y a Guillermo González y a Juan Pablo Ferro por alcahuetearnos ese. Yo soy muy agradecido, entonces yo quedo agradecido eternamente con las personas que me han ayudado. María Elvira. ¿Y qué han creído usted? Sí, María Elvira. Bueno, son muchísimas, pero digamos que María Elvira es el pilar de que yo sea comunicador y periodista y haya encontrado un camino concreto en este oficio. Es decir, María Elvira sí es, porque ella también me contaron que en un consejo de redacción, cuando estaban escogiendo al nuevo de deportes, yo ya le había dicho que a mí me gustaría, entonces yo no estuve ahí, pero me dijeron que alguien dijo, no, llamemos a Jaime Ortiz Alvear, y María Elvira, no, démosle la oportunidad a este nuevo periodista, porque siempre tienen que ser los mismos, no sé qué, llamemos a Eduardo Arias, entonces, pues realmente creo que no solamente fue una decisión sino que se la jugó, entonces. Uno agradece eso y miro la cámara para decirle, uno agradece esas cosas para toda la vida. Y no es la única que agradezco, muchas más agradezco yo. A Paula Arenas, pues, habernos abierto las puertas para hacer sociedad. Sí. Y todo lo que ha hecho ella por la televisión en Colombia en los años 90, Errante Cinevisión, fue impresionante. Todo lo que hizo, trajo Los Simpson, se inventó formatos como la alternativa del Escorpión, trajo programas como Sexo, Mentiras y Videos. Era realmente una persona súper importante en la televisión colombiana, muy bajo perfil. Ella no le gusta que la gente diga que ella fue la que se inventó Sociedad, la que se inventó Coacta, pero sí. Pero es así. Bueno, otra cosa que yo creo que lo marcó mucho a usted, pues fue ese dúo dinámico que hizo con Carl, ¿cierto? Y que todavía sigue, es decir, no es que estemos todo el tiempo trabajando juntos, pero esa es es decir, ahí seguimos siempre como botando corriente. Lo que pasa es que cada vez primero porque ya tenemos nuestros años encima, ¿no? Entonces el entusiasmo de los 20 y pico, pues ya no existe. Segundo, pues esto es otro tema, pero igual lo podemos mencionar acá. El hacer humor se ha vuelto mucho más complicado en estos tiempos de radicalizaciones y de radicalizaciones tan fuertes en que la gente espera que el humorista sea un militante, ¿no? Que defienda una causa. Y yo pienso que el humor debe ser independiente, libre, el que dio papaya. No, y neutral. Sí, así uno vote por ese personaje, pues el personaje por el que uno votó dio papaya, hermano. Claro. Qué pena, pero aquí está su. Claro. Pero entonces a uno le dicen que se volvió facho, que se volvió paramilitar, que se volvió no sé qué porque sacó algo contra alguien o al revés, ¿no? Entonces. Es decir, uno lo ve todo el tiempo en las redes sociales, sobre todo en la de este man, ¿cómo es que se llamaba? La que se llamaba Twitter, creo que X, creo que es que se llama ahora. Uno todo el tiempo ve eso. Se volvió facho, se volvió comunista, se volvió tibio, se volvió. Sí, todo está mal. Entonces uno sin darse cuenta, y se da cuenta y no se da cuenta, uno como que, ay, ¿yo para qué saco este trino? Ay, qué pereza pelear. No, entonces uno no lo saca. Sí. Porque ni siquiera es por miedo o susto, sino, ay, qué jartera ponerse ahorita a pelear o a responderle a un poco de gente que uno no conoce.
Sí, eso es una cosa, digamos, que ha cambiado mucho con el tema de las redes sociales y todo este tema, ¿no? Sí. Tal vez entonces era mejor hacer esa comunicación unidireccional y no tan multidireccional como lo brindan ahora las redes sociales. Pues por lo menos uno no sabía si había molestado o no a alguien, porque ese alguien muy pocas veces tenía un mecanismo para decirle... De retroalimentación. Sí, de pronto en una conversación decía, no, esos hijueputas de Arias y Troll, lo que sacaron de no sé quién, de Andrés Pastrana, ahí están pintados, cuando los ve en la calle les doy en la jeta. Sí, pero se queda en una conversación de 10 personas, 20 personas. Y no se volvía pública como ahora, claro, y viral, además. No, y haciendo el paréntesis, lo que pasa con las fake news, ¿no? Sí, también. Fake news siempre ha habido, periodismo tendencioso siempre ha habido. Es decir, ahorita empiezan ahí, no, es que en la época de X periodista y Y periodista, ay, güey, puta, esos eran súper tendenciosos. Este era periodista de bolsillo López Miquel, sin el otro, pues no avanzó más ni doy más nombres, pero es decir, el periodismo tendencioso siempre era. Lo que pasa es que la información le llegaba a poquita gente. La gente que quería oír radio, no es un tema de elitismo social, sino de elitismo de estar informado. Entonces el embolador, el taxista y los que toman decisiones estaban informados. Y el 80% de la gente estaba desinformada. Y si de pronto pues entraban a una cafetería y veían un noticiero, pero había que prender el noticiero, había que ver. Ahora no, ahora todos en el WhatsApp a usted le están llegando... Sí. Entonces, personas que antes estaban por fuera llamémoslo así, si es que se puede hablar la palabra conversación, porque como usted era unidireccional, no había conversación. Ahora sí hay una conversación, pero personas que reciben cualquier cosa en WhatsApp no tienen... Pues, es que yo he retuiteado cosas que digo, oye, ¿por qué retuiteé esto? No, un momentico, tú te toca retuitear. Sí, claro. Porque estamos, bueno, ese es otro tema que es la indignación y cómo el algoritmo favorece el odio y la indignación y la polarización por encima del racionamiento y de la discusión y del debate, pero bueno, ese es otro tema, pero tiene mucho que ver con esto. Entonces, en esa época, pues sí, uno sacaba y de pronto se enfurecía el personaje y ni siquiera. A veces decían, esos son los humoristas. Ay, no le pare bolas porque si le para bolas es peor, ¿no? Sí. Que eso lo hemos visto ahora. Cosas que iban a pasar absolutamente inadvertidas, como el documental que hizo Margarita Martínez sobre el acuerdo de paz. Eso lo iban a pasar en Cine Colombia. Seguramente... Sí, habrían ido 20 personas a las 8 funciones, pero como alguien del Centro Democrático, Margarita Martínez está hablando mal de nuestro presidente eterno en ese documental, ¡pum! ¿Quién es Margarita Martínez? Y el de Cine Colombia, Munir, no lo vamos a presentar, ¿no? Por miedo con los del centro, ¿cómo así que no lo van a presentar? ¡Pum! Entonces lo presentó Cine Colombia, fueron unos llenos completos, gigantescos. Margarita Martínez es una gran cineasta, fue tema de conversación un buen rato, a cuenta de que alguien dijo, ese país deberían prohibir eso. Entonces, ¿no? Entonces los políticos decían, un momentico, si yo digo que Jaime Garzón se burló de... No, que se burle. Y de paso está hablando de mí. Claro. Y me está dando nombre. Y que Garzón se tome la molestia de hablar de mí, quiere decir que yo soy importante o yo soy relevante. Claro. Entonces, ahí había como cierta inteligencia con el tema del humor, ¿no? Sí. De que el humor es un terreno donde... Pero es que como ahora estamos en una época en que todo el mundo se toma todo literal. Sí. No sé si a usted le pasa, pero en WhatsApp todo el tiempo tiene que estar poniendo ja, sí. Para que la gente diga, estoy hablando un poco en broma, un poco mamando gallo, esto no, aquí no hay... Pero si no pone el ja, ya empieza la pelea, que usted es un pobre no sé qué. Con los emoticons también, que es otra cosa que... Y es que el lenguaje escrito no es el lenguaje hablado. Sí, no. Es decir, yo le puedo decir a usted... mucho hijo de puta, ¿cómo se puede burlar así de Uribe? Es muy distinto a, usted es un pobre hijo de puta que se burló del presidente Uribe. Es exactamente la misma frase, pero hay una intención en su manera de decirlo, en la voz, en el tono. Exactamente. Que usted dice, es en chiste, es en broma. Sí. O incluso hay mucho hijo de puta, ¿no? Me está diciendo, uy, qué berraco, ¿no? Claro, ¿no? Claro, sí. Pero eso en la palabra escrita no. Y es un poco más difícil. Y esto es mensajes escritos que llegan y la gente se los toma literales. Aquí están, es decir, como que se perdió esa
capacidad que había, esto es ironía, esto es sarcasmo, esto es humor, toca poner jajajajaja, jejejeje, jijijijiji, o si uno retuitea algo, me alegraron el día, jajajajaja, y pum, pone la cosa. Sí. Que puede ser un directazo, pero el humor siempre fue directo, ¿no? Pero como decían el famoso caricaturista, pues uno de los grandes caricaturistas de la historia de Colombia, Ricardo Rendón, palabras más, palabras menos, él decía, el humor son dardos revestidos de miel. Es un poco eso. Sí. El dardo es un dardo, pero entra y puya, hiere. Pero hay un revestimiento de miel que hace, ok. Claro. Sí. Pero todo eso se ha perdido mucho, entonces la pregunta hace 14 minutos era, hemos seguido trabajando con Troller, pues sí, ahí tenemos proyectos, tenemos ideas que dan vueltas, como que se quedan en el tintero, pero seguimos en contacto. Bueno, es que también la vida doméstica, que es de lo más salvaje que existe, no hay nada más salvaje que la vida doméstica, digo yo, las obligaciones, que los hijos, claro. Todavía tiene hijos chiquitos, entonces le quita tiempo, entonces como que si tiene tiempo, pero después se complica. Sí, se complica, entonces pasan 2 meses en que no se avanzó, ese tipo de cosas nos han detenido mucho. ¿Y en este momento qué proyectos tienen en mente? Con otro grupo de personas, con 3 personas más, pero a mí no me gusta mucho hablar de las cosas que no han salido. Tenemos como un proyecto ahí como pensando en la campaña presidencial, ¿no? Entonces, pero vamos a ver si logramos sacarlo adelante. Ojalá lo puedan sacar. Porque la famosa frase, contar 5 micos para la foto. Sí, eso es cada vez es más complicado, sí. Pero bueno, la idea es que salga y pues ojalá que salga y podamos disfrutar de eso porque seguramente va a ser maravilloso. Yo era adolescente, estaba en el colegio cuando empecé a ver Sociedad, me parecía una berraquera eso. Y con la imagen de Jaime Garzón, pues una maravilla. Y pues lamentablemente ahí es lo que dice uno, que a veces el humor, aparte de lo que hablamos, pues es un poco, digamos, peligroso, ¿no? O sea, en el caso de Jaime. Claro. Pues claro que tenía que ver con muchas cosas políticas también, pero... Sí, eso que usted dice es muy importante porque yo creo que, es decir, y todo indica, pues, no solamente lo que yo percibí el día que lo mataron, sino muchos años después las revelaciones que han aparecido, los testimonios de excomandantes, pues, de los paramilitares, los paramilitares de las Autodefensas Unidas, es que han dicho cosas, pues ellos más o menos dijeron lo que yo intuí cuando pasó, y es que era que Jaime debía saber algo que molestaba mucho al poder y que querían evitar que saliera a la luz. Y como Jaime era tan chicanero, en el buen sentido y mal sentido de la palabra, él todo el tiempo le estaba contando a la gente todo. Oiga, estuve con no sé quién. Es decir, y además que la Cruz Roja Internacional nunca habla porque son delicadísimos, claro, complejísimos. Jaime hablaba de eso como cuando decía que estuvo con Margarita Rosa en un velero o que se compró un carro. Es decir, Jaime chicaneaba, pero no por dárselas de mejor, sino que le gustaba compartir con la gente. Por eso le pongo comillas al chicanear, porque era que le gustaba compartir con la gente lo bueno que le pasaba o las cosas que hacía. Y la verdad es que ya que estamos tocando este tema, a mí este es un episodio que yo siempre que me preguntan sobre Jaime, yo siempre lo cuento. En ese momento, Troller y yo acabábamos de lanzar el segundo álbum, pues, de la Orquesta Sinfónica de Chapinero. Y María Jimena Duzán nos invitó a un programa en Radionet que ella tenía. Una entrevista, era un sábado por la mañana la grabación del programa. Listo, grabamos el programa, muy chévere todo. Y cuando nos estaba despidiendo María Jimena en la puerta a Troller y a mí, llegó Jaime. En ese momento, en un BMW, igualito el de una película de James Bond que había en ese momento, pero el de él era rojo y el de Pierce Brosnan era gris, pero creo que no me acuerdo exactamente cómo se llama ese modelo. ¿Qué hubo, Arias? ¿Qué hubo, Troller? ¿Qué hubo, María Jimena? Entonces, ¿qué hubo, Jaime? No sé qué. Y María Jimena se quedó, no lo saludó, se quedó mirando y le dijo, Jaime, pues palabras más, palabras menos, ¿no? Jaime, usted está en temas muy delicados, contándoselos a todo el mundo, y eso es muy peligroso. Por favor, cuídese y cállese. Jaime, listo, así nos fuimos, saludamos. Jaime incluso nos dijo que si queríamos ir a la cárcel a hacer algo con unos guerrilleros, como que bueno. Y como al mes debió ser, asesinaron a Jaime. Pues, y se me vino esa imagen de María Jimena ahí mismo.
Claro. Ya se me quedó grabada, ¿no? Esos recuerdos que ya van a quedar grabados para toda la vida, ¿no? Esos qué pocos recuerdos que uno tiene que son para toda la vida. Es María Jimena diciéndole a Jaime, mire, usted está en un tema muy delicado como para que ande contándole a todo el mundo cosas. Sí, cosas que no... Sí, por ejemplo, una vez pues yo trabajaba en El Tiempo y llegó Rafael Santos bastante molesto porque el famoso 7 de enero, sí, fue 7 de enero del 99, el de la silla vacía, estaban en el Caguán y él como subdirector del Tiempo pues había ido y Jaime Garzón le dijo a Rafael algo así como, oiga, le presento a Romaña que es el que lo va a secuestrar a usted. Cosas de ese estilo hacía Jaime. Uy, pucha. Entonces eso es duro. Claro. Entonces volviendo un poco que si a Jaime lo mataron por chistoso, por el programa de humor, a mí alguna vez Antonio Morales, que era el libretista de Cuac, pues el que realmente escribía la mayoría de lo que decía Jaime era escrito por él y por Miguel Ángel Lozano. Él alguna vez me dijo, es que Jaime se volvió peligroso cuando salió de la ficción al mundo real. Jaime era ficción en Sociedad. Y en Cuac. Era ficción en Cuac, era ficción en Locos Videos, era ficción en Mama Colombia, podía decir lo que fuera, pero era el marco del programa de humor. Claro. Pero cuando se acabó el humor, o sea, cuando se acabó Cuac y luego ese proyecto que tuvieron ellos, que era buenísimo, pero duró muy poquito, que se llamaba Lechuza, que era Morales y Jaime, ellos dos básicamente. A mí me encantaba ese programa, pero eso no duró nada, desafortunadamente. Jaime pasó a noticieros, pues Jaime había hablado que lo habían invitado pues en radio, pero ya tenía su sección en radio. Entonces pasó al mundo real. Entonces Heriberto de la Calle es un personaje ya del mundo real, porque es un personaje que así está disfrazado y así todas las cosas que se quita la caja Jaime y tal, está en un noticiero de televisión, no está en un programa de humor. Sí. Y a la persona que le está haciendo preguntas no es alguien, por decir algo, Diego León Hoyos disfrazado del fiscal Valdivieso, sino que está entrevistando al personaje de verdad. Sí. Y no sé, usted se acordará de Heriberto que pregunta, oiga, ¿y es verdad que usted se le robó la plata? Sí. No se lo está diciendo a un muñeco ni a un personaje, no, sí. Se lo está diciendo en un noticiero de televisión a un personaje. Entonces el personaje le contesta, no, Jaime, yo no me robé la plata, pero ahí la cosa es este hijo, me las va a pagar. Sí. Ahí la cosa ya es a otro tono. Y si eso le suma que Jaime estaba en un tema muy delicado, que era lo de ayudar a negociar con familiares de secuestrados, Jaime se debió enterar de muchísimas cosas que pasaban dentro de esas, es decir, cosas que uno ha oído decir que la FARC el ejército le vendía secuestrados a las FARC, cosas de ese estilo que uno ha oído. Yo no las digo porque yo no tengo pruebas para eso, pero uno ha oído ese tipo de... Eran los rumores, pues. Sí, de cosas que pasaban adentro, y Jaime las sabía, y como decíamos antes, Jaime las chicaneaba, las contaba, conocía no sé quién, que fue el que y también estaba, no sé, con unos temas de Nicaragua, creo, no me acuerdo. Entonces Jaime se volvió peligroso porque ya estaba en el mundo real. Y tenía información. Claro, y tenía información. Y ya no era el Emerson de Francisco, ni el portero del edificio Nestorelí, ni Dioselina Tibana, la cocinera de Palacio, ni John Lenin, el estudiante de la Nacional, sino era Jaime Alfredo, que no fue el segundo nombre, Jaime Garzón Forero, nacido el 23 de octubre de 1960 con cédula tal, en un noticiero de televisión. Sí. Entonces, pues claro, él entró en un terreno muy peligroso, pero bueno, así fueron las cosas y nos quedamos sin un personaje que realmente para mí fue muy, muy importante, no porque yo haya trabajado con él, pero sí fue muy importante para el país. Claro que lo fue y todavía lo sigue siendo. Claro, sí. Y eso es algo que me gusta, que es que los jóvenes se lo apropiaron. Sí. Un poco lo que ha pasado con Andrés Caicedo también. Sí, obvio, Andrés Caicedo, Cali, años 70, esa Cali ya no existe, Luis Ospina, pues los amigos de Andrés Caicedo quedan muy pocos vivos, y eso, pero los jóvenes tienen su Andrés, con Jaime pasa lo mismo. Y eso es algo que me encanta, que los jóvenes de ahora tienen a Jaime Garzón, ya hay muchos de esas jóvenes ni tienen ni idea quién soy yo, lo que me parece perfecto. Claro, en algunos aspectos. Ellos tienen su Jaime Garzón y ese es un personaje
basado en lo que hizo Jaime, y ahora con ese libro que sacó el hermano, esa novela gráfica tan bonita que hizo Alfredo, el hermano, pues, es decir, las cosas que han subido a YouTube, en particular esa conferencia que él dio en la Universidad Autónoma de Occidente en el año 97, esa conferencia que pues son 2 horas, que yo creo que eso es como una especie de, yo pienso que eso en buena parte es lo que hace que los jóvenes de ahora tengan como un testimonio preciso y tangible de Jaime en una conferencia diciendo cosas, no no en plan de humor, sino como una persona que da una conferencia. Yo tengo la percepción de que ese video es el que hace que muchos jóvenes de ahora pongan grafitis de Jaime en las calles y todo eso, ¿no? Que me parece buenísimo. Que se apropien de Jaime, que lo actualicen. No, porque si no nos quedamos como con los gaitanistas. Sí, yo conocí al doctor Gaitani. Pero el gaitanismo se quedó como en unos recuerdos de unas personas que estuvieron el 9 de abril, ya deben quedar muy poquitas vivas. Entonces a mí sí me parece chévere que Jaime Garzón se lo apropien las nuevas generaciones, y lo interpreten ellos como se les dé la gana. Sí, porque no podemos quedarnos toda la vida, 23 años de la muerte de Jaime Garzón. Aquí están en el estudio Carter y Eduardo. Pues sí, chévere, yo voy y chévere hablar de Jaime, pero lo que realmente hace valioso a Jaime ahora, o no más que valioso, no, lo que lo hace pertinente es que las nuevas generaciones se han apropiado o han interpretado, como queramos llamarlo, sí, a Jaime. Entonces hay un Jaime Garzón que es el de la mirada de las nuevas generaciones, por decir algo, pues el estallido social, por poner un ejemplo, pues que el primero que se me viene a la cabeza, que tal vez como el que tiene como más resonancia, pero ahí estaban las imágenes de Jaime todo el tiempo. Sí. Vamos a empezar a hablar de su vida, Eduardo, más personal, aunque ya nos ha contado unas cosillas ahí. De hecho, yo quería preguntarle antes de que entráramos en ese tema, ¿cómo fue la cosa para que usted empezara con el humor? Porque según lo que yo tengo entendido y que he leído de usted era un poco tímido, digamos, en el colegio. ¿Y cómo se ve esa cosa del humor cuando uno es tímido? Porque no es fácil precisamente, digamos, hacer unas críticas de esas si uno no tiene como esa valentía, por decirlo de alguna forma, y más bien sesgado en la timidez. Pues a ver, por un lado está como que en mi familia había cierto, pues mi papá, mis tíos, tanto por el lado de mi mamá como por el lado de mi papá, y mi mamá también de alguna manera como que tenían bastante sentido del humor, pues no es que fueran cuentachistes ni nada, pero sí tenían como humor y se les ocurrían cosas graciosas. Y yo descubrí que tenía como sentido del humor cuando estaba como de pronto 3º o 4º de bachillerato, y descubrí que era un arma, o una herramienta mejor que un arma, para ser alguien en el curso, porque obviamente yo era súper tímido, súper acomplejado, ¿no? A mí pues yo era muy débil y lloraba pues a menudo, entonces se burlaban porque yo lloraba, a mí me daba pánico mirar a una mujer a los ojos, no podía, me costaba mucho trabajo hablar con mujeres, pues me daba como oso, me daba miedo, si lo que yo digo no les va a gustar. Jamás fui capaz de declararle mi amor porque por el miedo al rechazo, ¿no? Y que el rechazo fuera con una burla. Entonces yo era muy tímido, pero descubrí de pronto que podía hacer cosas graciosas, que podía hacer, hacía dibujos, yo dibujaba, pues no es que dibujara bien, pero tenía cierta habilidad para lo básico del dibujo, porque si hubiera estudiado dibujo, de pronto habría sido un buen dibujante, pero no lo exploré, pero digamos que hacía dibujos y yo hacía, pues, como me tiré sexo, hice 2 anuarios, hice las caricaturas en 2 anuarios. ¿Qué era? Cosas de ese estilo, pero mira, son dibujos bastante precarios, pero entonces era como una manera de entrarle a las compañeras del curso, no para seducirlas ni nada, sino como para, ay, tan bonito Eduardo, ay, tan querido Fareticas, me decían Fareticas, no, Fareticas era mi hermano, Faretas. Pero bueno, entonces, ay, Faretas, no sé qué tal cosa, entonces, o Arias, ¿no? En el colegio eran apellidos, Arias o Faretas, me decían. ¿Y Faretas por qué? Porque en el Mundial del 74 había un jugador de Chile que es de apellido Farias. Ajá. Entonces un compañero del colegio empezó a decirme Farias por la pues, sí, por la relación con su apellido. Sí, pues de una manera muy amistosa y tal, Farias, y de Farias derivó en Faretas. Entonces hay compañeros del colegio que todavía me dicen así. Ajá. Me dicen, ¿qué hubo Faretas? No sé qué, Es como un apodo que todavía persiste. Y el otro que me pusieron los caleños de los Andes, que es Malarias, ¿no?
Malarias, que es por Arias, malarias, ¿no? Sí, malarias. Y que un amigo de ya de Linderena dijo, que era español, que se llama Juan Carlos Palau, dijo, claro, malarias es lo que le dijo Isabel a Adelaida, es mi esposa, Isabel, sí, pues la mamá de Adelaida, no le odio la palabra suegra, entonces no la uso. Entonces, según Palau, sí, es que malarias es lo que le dijo Isabel a Adelaida, malarías en casarme con él. Y es... Fue por ahí la cosa, entonces no es tan descontextualizado lo que se apunta de Palau. Entonces por eso me decían Fareta, entonces volviendo al tema, yo hacía dibujitos, entonces yo descubrí que el humor me funcionaba, como que era alguien gracias al humor, entonces me paraba, pues, ser el imaginario, que después uno en el colegio, ay, es que cómo era inteligente. Pues puta, pues usted me matoneaba, me decía que yo era una hueva y ahora me sale decir que yo era tan inteligente, no me jodas, 35 años después, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues en mi imaginario, pero entonces yo me demoré mucho venciendo la timidez, porque incluso en la universidad, pues ya era un poco más suelto y, claro, entonces también descubrí que si yo tenía el pelo largo en esa época y me vestía como hippie, entonces era el raro, el loco, entonces también como que me daba cierta identidad, ¿no? Sí. Jugar al loco y al... Y atención. Sí, de alguna manera, pero en realidad yo era muy tímido, pero yo llegué al humor por Troller, pues por esas reuniones con Troller, lo que pasaba con ese grupo de música, y fue que empecé con el humor, pero yo pienso que el humor político, que no fue tanto de Chapinero, sino como de otros en otros medios. Sí, en otros medios, se mama, o a los libros, etcétera. Yo pienso que eso viene de la revista Alternativa, porque mi abuelo compraba la revista Alternativa en el año 74, 75, que estábamos mi hermano y yo en el colegio. Íbamos los domingos, pues una tradición era almorzar los domingos donde mis abuelos, duró muchísimo tiempo, esa tradición familiar, y mi hermano y yo nos poníamos a mirar Alternativa, y lo que nos llamaba la atención eran dos secciones de humor, que se llamaban El Zancudo y ¿Qué sucede en Macondo?, que era como parodias, ¿no? Se burlaban de los nombres de los políticos, les ponían apodos, miraban la realidad política con cierto sarcasmo, con cierta ironía. Entonces, desde ahí yo creo que eso me marcó mucho. En ese momento no lo hice, pero creo que yo me puse a pensar muchos años después y dije, claro, fue Alternativa mi primera... Entonces, claro, donde mis abuelos también están los libros de las caricaturas de Rendón, porque Rendón fue muy amigo de León de Greiff. Bueno, mi abuela es hermana de León de Greiff, entonces bueno. Entonces ahí estaban las caricaturas de Rendón a mano en la biblioteca, pues, de la casa de mis abuelos. Entonces empecé a ver caricaturas de Rendón. Yo empecé a buscar ya en la época de la universidad, pues, Osuna, los caricaturistas, la sección de humor de Daniel Samper Pisano, las columnas de humor que él hacía. Entonces, como que, y ahí fue cuando arrancó lo de Troller y hacer humor con Troller, y luego la revista Chapinero. Entonces ya traía como ese pequeño bagaje del humor, y que el humor había sido como una especie de herramienta que me había permitido hacerme notar por algo en el colegio, incluso en la universidad también. Entonces, como que de ahí nació, yo creo que esa habilidad. Obviamente los humoristas no necesariamente somos histriónicos, ¿no? Pues yo no me considero humorista, porque yo he trabajado en muchas otras cosas, pero digamos un humorista como decir Antonio Caballero, que era un gran humorista, él no era el alma de la fiesta, para nada. Sí. Es decir, él no era el hombre caimán que llega con su guitarra, no. Me parece divertidísimo el hombre caimán, ese tipo de humoristas me parece que también son... Jaime sí tenía eso. Sí. Combinaba el humor político, pero Jaime también tenía la capacidad histriónica de hacer reír a la gente con tonterías, ¿no? Es decir, cosas de que los calzoncillos tal cosa. Bueno, además, pues como Jaime era tan desparpajado para hablar, pues hablaba de cualquier tema sin importarle. Entonces, Jaime sí de pronto sí tenía esa combinación del humorista que anima la fiesta y el humorista que... Más intelectual, por decirlo de alguna manera. Sí, porque usted habla con Osuna, y Osuna tampoco es decir, Osuna está calladísimo. Pues hace rato no lo veo, pero estaba en las reuniones muy callado, muy serio. Alfredo Garzón lo mismo, todo. De hecho, pues aquí está Fontana Rosa, ¿no? Ajá.
Estaba una vez en la Feria del Libro, bueno, me invitaron a mí y a otras personas a hablar con Fontana Rosa y era Fontana Rosa una cajita de música diciendo eso, y mi esposa que estaba entre el público estaba al lado de la esposa de Fontana Rosa. Ajá. Entonces mi esposa le dijo oye, pero qué maravilla ese esposo que tú tienes, estaba así... Mira, ese es acá, porque en la casa es insoportable. Pero seguramente eso no solo pasa con él, sino con muchos, ¿no? Claro. Y creo que conmigo... pues todos en algún momento seríamos insoportables para alguien. Entonces yo creo que eso del humor salió de... Básicamente por haber conocido a Troller y habernos empeñado en hacer Chapinero, proyectos que no daban plata, proyectos que no tenían... decir, pero hay que hacerlo, esto no lo hacemos por plata y... En el caso concreto mío, y creo que de Carl también en muchos aspectos, ese trabajo que hicimos a pérdida, porque poníamos plata entre todos para pagar la publicación, plata que nunca íbamos a recuperar, pues terminó siendo la razón por la que conseguimos muchos trabajos y muchos proyectos y muchas cosas. Entonces yo creo que eso es como un consejo que yo le doy a la gente también a veces, porque a veces uno dice, gente, no, pues que si no me pagan yo no hago nada, no sé qué digo. Bueno, sí, tiene razón, pero piense que el aprendizaje de hacer cosas así no paguen, ese aprendizaje... Claro, marca, alimenta, además. Sí, ahorita es muy fácil decirlo, ahorita que el periodismo anda tan llevado, pues en esa crisis tan profunda que tiene el periodismo, que no hay... Es decir, bueno, es otro tema, pero obviamente pues... Y a mí no me parece bien pues que la gente trabaje gratis. Pero digamos que un proyecto como Chapinero o hacer un blog, claro. Ahora los jóvenes que tienen una cantidad de herramientas que ya quisiera yo haber tenido en los años 80, que uno pudiera hacer blogs, que uno pudiera hacer música en la casa con un computador. Con Fruity Loops o con cualquier cosa así. Pues yo uso Live y Reason para hacer música, ¿no? Pero si en la época de Era Local, pues la primera etapa de Era Local del grupo de rock, pues esa primera etapa hubiéramos tenido esas herramientas de ahora, seguramente habríamos sacado 4 o 5 álbumes. Claro. Sé, pues digo, eso dice uno, pero vaya uno a ver si lo hubiéramos hecho. Pero digamos que esas posibilidades que no había en esa época, si las hay ahora. Entonces yo pienso que más que si esto va a dar plata, va a monetizar o no, muchas veces eso da nombre, da reconocimiento. Y da experiencia, que también es importante, que es que la experiencia también forma parte de esto. Entonces, por ejemplo, bueno, me salgo un poquito del tema, pero no tanto. A mí me piden una columna sobre los Rolling Stones, por decir algo. Entonces yo le escribo en 4 horas y me pagan X cantidad de plata. Y digo, uy, pero ¿cómo así que le pagan todo eso por trabajar 4 horas? Entonces yo digo, no son 4 horas. Son 45 años leyendo acerca de los Rolling Stones, cambiando de opinión, viendo puntos de vista que me hicieron cambiar el mío o lo variaron un poco. Esto que yo escribo hoy no es porque yo me senté a mirar en Wikipedia dónde queda Dartford Kent y cómo así que Jagger, no. Eso es... Seguramente cuando yo escribí mi primer artículo de los Rolling Stones para Diners en el año 83, sí me estuve una semana... Y uno lee ese artículo y creo que es ilegible. En la otra. Traten de no leerlo. Alguna vez lo reprodujeron en Diners y yo les dije, no. Pues en la página. Algún homenaje había de alguna cifra, aniversario había de los Rolling Stones, entonces en los de revista Diners. En el cumpleaños, no sé qué, de Mick Jagger o los 50 años de la formación de los... Reproducimos este artículo que escribió Eduardo Arias y dije, ¡no! Por favor. ¿Y lo dejaron? ¿Lo dejaron publicado? Sí, lo dejaron, pero yo puse ahí en algo así como, no me atrevo, me siento incapaz de releer, esto debe ser una atrocidad, yo escribí algo así. Pero pues, sí, porque uno va evolucionando. Entonces yo pienso que esa experiencia también marca, pues obviamente es fácil decirlo cuando uno, pues, a mí me ha sido muy privilegiado, pues obvio, ¿no? Desde el privilegio muchas veces, ¿no? Pues, cambiando de tema, no. Vive sencillo, ¿no? Pues claro, vive sencillo, olvídate de no sé qué. Vivir sencillo para alguien que tiene que rebuscarse la vida, pues no es ni 5, no solo fácil, sino no es viable. Pedirle sencillez y reflexión y calma y piénsalo, y oyes el aquí y el ahora. Sí, el aquí y el ahora sí, muy chévere, pero ¿quién va a pagar el predial dentro de 3 meses? Así es. Cuando llegue ese aquí y ese ahora, ¿de dónde va a salir la plata? Sí, así es.
el que me tiene preocupado hoy. Eso no es que tan fácil de que el aquí vive el aquí y el ahora, no, pues digo, y con estas cosas, pues obviamente yo hablo desde esa comodidad que he tenido en la vida y bueno, también desde la comodidad un poco de la edad, de que ya pues 66 años, pues uno pues ya no está, pues ya lo que, como dice la canción, lo que pasó, pasó ya, punto, ¿no? Ya no se puede viajar en el tiempo para atrás y pues, así fueron las cosas. Pero sí pienso que, volviendo a eso, que sí es bueno no pensar únicamente en el dinero. Sí, y sobre todo sí, en la retribución inmediata, que muchas veces la retribución es... Y uno lo lee en entrevistas de muchas personas que dicen, no, es que la mejor época, la que más me sirvió a mí en la vida para desarrollar mi trabajo, fue cuando estuve 5 años en el taller de no sé qué pintor y yo tenía que cargar los baldes con el no sé qué y limpiar los pinceles pero ahí aprendí muchísimo. ¿Y ese aprendí muchísimo, cuánto vale? Después resulta ser la fuente de ingresos, no solamente materiales, sino también no sé si la palabra es espiritual, pero cuando uno dice, no, oiga, hice unas pinturas buenísimas porque aprendí a pintar desde chiquito, no me puse con que si no me pagan yo no pinto, sino que pinté, hice esto, y ahora esa satisfacción, llamémoslo así, pues eso también tiene un valor. Claro. El hecho de poderse uno sentir satisfecho de algo, pues no es un valor monetario, pero... Exacto, pues es que de hecho... Yo no había pensado en esto nunca antes. Volviendo digamos, a encasillarlo en el tema de la revista, pues yo cuando usted dice que es que fue un proyecto que dio pérdidas, pues digamos contablemente puede que sí, pero a mí me parece que yo lo veo es como una inversión porque finalmente fue el trampolín que los dio a ustedes toda esa oportunidad que tuvieron de hacer cosas en la vida. En ese momento no lo veía ni mucho menos como nada. Sí, no tenía ese fin. O sea, no, ahí sí volviendo, en ese momento era el aquí y el ahora. Saquemos una revista que hable de tal cosa. ¡Pum! Porque queremos hacerlo, punto, sin ninguna expectativa de nada, pues. Eso sucedió después, o caí en cuenta yo después, que, gracias a Chapinero... Pasaron estas cosas. Pasaron estas cosas en la vida. Si no hubiera sido por Chapinero, no habría tenido la oportunidad de Semana, ni de la PNR, ni Diners, ni... Yéndonos un poco antes de Chapinero, cuando usted estaba, digamos, de pronto antecitos, inclusive cuando estuviera en 9º o 4º bachillerato, que es cuando empezó con el tema de los dibujos y que empezó a dar a conocer. Digamos, en la temprana edad suya, ¿cuál era su sueño de niño? ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? De niño. Es muy difícil porque yo la verdad no me acuerdo muy bien, pero yo sí me acuerdo que todo el tiempo yo quería hacer otra cosa. Pero otra cosa es... distinta a la de la semana pasada. Entonces, ya, era dinámico. Voy a poner un ejemplo, yo no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero sé que fue en un apartamento donde vivíamos hasta el año 68, o sea que máximo 9 años. Yo me acuerdo que, no sé, mi papá nos dio unas estampillas, las estampillas que habían los sobres de correo, mucha gente pero uno enviaba cartas, era en papel, y las metía en un sobre, y el sobre tenía una estampilla. Y uno llegaban cartas y los papás de uno, y uno guardaba las estampillas, pues rompía el sobre para guardar las estampillas, y había que meterlas en agua para quitarles el... Sí, para despegarlas del papel. Sí. Y entonces yo estaba haciendo eso y tenía unas pinzas, me acuerdo, unas pinzas de coger las estampillas para ponerlas a secar en otro lado, en una toalla, y yo dije, quiero estudiar medicina. Por el solo hecho de tener unas pinzas. Sí. Pues, lo pensé ese momentico, yo habría sido un desastre como médico, obviamente, pero digo. Entonces, ¿qué quería hacer yo en esa época? Digamos que en esa época de los 60, mi papá pues era director del observatorio astronómico, entonces el tema de la astronomía estaba como ahí. Y uno de niño pues confunde astronomía con astronáutica y con cohetes, es decir, uno mezcla todo, entonces esa era la época de la carrera espacial y el Apolo 11, las misiones anteriores. No sé, me acuerdo mucho de Valentina Tereshkova, primera mujer en el espacio, ¿no? Una astrocosmonauta, porque los soviéticos no eran astronautas, sino cosmonautas. La primera cosmonauta soviética, Valentina Tereshkova, y luego pues las misiones Apolo a la Luna. Mi papá pues estuvo en la transmisión de televisión de la llegada del hombre a la Luna.
que es lo que hizo RTI, a mi papá lo llamaron ahí para que hiciera comentarios, entonces yo como que tenía ese tema también ahí un poco, pero yo tenía también una carga un poco fardo, pues no le echo la culpa a nadie por eso, porque es que los de Grave son científicos, son una familia de científicos. Entonces yo como que me sentía... soy un niño, ¿no? Estoy hablando como un niño. Sí. Los niños pues no tienen la racionalidad de ahora, pero como que eso de ser científico era como algo que busquemos algo que sea científico, ¿no? Y yo tenía más habilidad para la escritura que para la ciencia, pienso yo, no sé, por lo menos no comprobé, si nunca pude llegar a comprobar si tenía habilidad para la ciencia, que nunca la ejercí, pero la estudié, pero no la ejercí, pero yo tenía más habilidad para decir, yo hubiera podido estudiar geografía, yo era mucho mejor en el colegio en geografía o en historia que en ciencias naturales, es decir, me iba mejor. Que en biología. A mí me interesaba muchísimo más la geografía que los nemátodos o las briófitas, es decir, a mí en el colegio, pero también me tocó una época en que esas carreras no existían, o estudiar historias o estudiar geografía, sí se puede hacer un curso técnico en el CODAS y pues en el IGACA, pues, sí. Pero no había la carrera de geografía como hay ahora. Pues sí, yo estaba en el conservatorio, pero mis papás y yo, pues desafortunadamente me metieron a clases de violín y para mí eso era más una tortura china que entonces yo le cogí en bronca la música clásica en algún momento por culpa del conservatorio, pues culpa no, sino a causa de lo mal que me iba a mí en violín. Algo aprendí en solfeo y eso, y la pasé bien por ahí, pero el violín para mí era una tortura ir a esa clase. Entonces la música fue un camino que se me cerró. Si me hubieran metido a clases de piano como mi hermano, porque mi hermano tampoco desarrolló mucho el piano, porque es que a mi papá lo nombraron rector de la Nacional cuando estábamos en 72, yo tendría 11 años, mi hermano 9. Entonces mi papá quería hacer unas reformas, no, al revés, mi hermano tenía 11 y yo iba para 13 más bien, pero éramos niños todavía, mi papá quería hacer unas reformas en la Facultad de Artes, entonces dijo, no, si yo hago cualquier reforma, pero es que los hijos entonces nos sacaron del conservatorio por eso. Claro. Entonces yo pues como que se truncó esa parte de esa educación de música, pero a mí ¿Y no se retomó después? No, porque uno ya está en el colegio, ya empecé a tocar, empecé a sacar descubrí el rock, es que descubrí el rock tarde, lo descubrí como en segundo de bachillerato, el rock pop, etcétera, porque en mi casa solo había tocadiscos, no había radio, no había televisión, entonces solo se oía música clásica. Donde mis abuelos, donde mis tíos música clásica, yo crecí como en una burbuja de música clásica. Entonces yo descubrí y empecé a sacar por oído canciones que oía en Radio 15, ¿no? Entonces Manolo Belón, pues un maestro importante para mí, en la época yo oía mucho Radio 15 y yo creo que lo considero, junto con un profesor de geografía e historia que tuve en el colegio, como mis dos grandes maestros en la vida han sido el profesor Chanovsky y Manolo Belón, pero yo cuando descubrí que Manolo Belón había sido tan importante o lo puse en esa dimensión de que mi maestro hace muy poquitos años, máximo 10 años. Pues yo empecé a ser muy amigo de él últimamente, seguimos siendo muy amigos y me puse, oiga, yo porque siempre digo que Chanovsky, si usted también ve, gracias a usted yo aprendí que la música tiene un antes, un después, hay una lógica, usted fue el que me enseñó, me dijo hay que leer sobre los grupos, y yo he vivido de eso también mucho, como escribiendo sobre música y esas cosas, y mi maestro fue Manolo Belón, entonces, pero digamos que en esa época de escoger carrera, y eso, pues yo me la pasaba brincando de un lado a otro. Y terminé estudiando biología porque en esa época, los 70, comenzó a hablarse mucho de la crisis ambiental. Y también estaba la enciclopedia Salvat de la Fauna, esas enciclopedias que se pagan por fascículos, que para las personas de ahora, bueno, una enciclopedia no significa nada. Bueno, en este caso Wikipedia. Son unos libros absolutamente obsoletos ahora, pero no hacían enciclopedias y tal. Y entonces yo pues empecé a mirar mucho, ¿no? La fauna y y armar la enciclopedia y a leer y aprender sobre todo los primeros fascículos, los primeros tomos que eran de la fauna africana, pues obviamente que los guepardos, que los leopardos, los leones, Entonces yo como que entré, oiga, chévere ser ecólogo. Y
Y yo pensaba que la única manera de ser ecólogo era por la biología, y resulta que no. Por la economía, por la sociología, claro, por la antropología, pues, por una cantidad de disciplinas permiten llegar a la ecología, porque la ecología pues, es una cosa, como dicen ahora, transversal, ¿no? Ajá. La ecología es transversal, ¿no? Sí, entonces, sí. Pero yo pensaba que estudiar biología, entonces estudié biología, terminé la carrera, pues la terminé, pero a sabiendas de que... ¿Y que no la iba a ejercer? Sí, o de pronto sí, pero no era lo que yo quería más escribir. Ya en la universidad con Chapinero y otros proyectos de periodismo que hubo allá se llamaba La Rendija, donde conocí a María Teresa Ronderos, que después trabajé con ella, es una gran periodista, pues yo creo que fue mi primer trabajo de periodismo, así, comillas, periodismo, pero fue con La Rendija, con María Teresa Ronderos, Patricia Correa, Adelaida Trujillo. Pero entonces... Sí, yo lo que quería era escribir, y en esa época me fascinaba la revista El Gráfico de Argentina, pues me sigue gustando, pero en esa época era una obsesión por la revista El Gráfico. Yo quiero ser como los del Gráfico, yo quiero escribir como los del Gráfico, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces yo tenía como más pero quiero graduarme, mejor me gradúo, porque yo también me decía tipo cuarto semestre, me voy a pasar a filosofía. Yo decía, ¿esa es la solución, cambiar de carrera? Para empezar, para que después en quinto semestre se quiera pasar a arquitecto. No, entonces dije, no, yo termino biología y después vemos qué sale, qué pasa, si tengo que ser biólogo, soy biólogo. Hay cosas de biología que sí me interesan muchísimo, la biogeografía, pues, sí. Es decir, a mí temas de la biología que realmente sí me hubiera gustado de verdad aprender taxonomía vegetal, ¿no? Como unos compañeros míos que reconocen, esta es una mirtácea, esta es una laurácea, esta es una melastomatácea, bueno, yo las melastomatáceas sí las reconozco. Esta es una no sé qué. O ven un pájaro y se dan el nombre científico y el nombre común en 54 sitios. En Santander le dicen tutuco, en el Casanare le dicen tutuma, en el es Aeoptus acnipius. Eso es algo que me hubiera gustado con la biología. No es que yo diga, qué mamera todo lo de biología, no. Pero digamos que sí hubo un profesor en biología que dictaba una materia que se llamaba histología, que es los tejidos, ¿no? Uh-huh. Que en teoría uno podía tener 5, pero si uno se rajaba en el examen del laboratorio perdía la materia. Y yo era pésimo con el microscopio, yo no reconocía nada, más que estudiar, para mí todo. Entonces, yo 4 o 5 en teoría, no sé cuánto, 2, repito, otra vez repito histología, entonces otra vez leerse el libro 4 o 5, y otra vez me tiré, otra vez, no, por tercera vez histología. Entonces fui a preguntarle al profesor, le dije, oiga, pero es que yo me voy a quedar aquí toda la vida, porque yo soy negado para observar cosas con microscopio, y eso pues sí, hay gente que tiene esa habilidad, hay gente que no la tiene. Entonces el profesor me dijo, está bien, le voy a poner 3, porque yo sé que usted no va a ser biólogo. Es decir, él profetizó. Sí, que ya sabía. No, pues yo sé que usted no va a ser biólogo, y entonces le pongo 3 porque tengo la certeza de que usted no se va a dedicar a eso, sino que va a hacer otras cosas en la vida, y ¿para qué lo tengo aquí patinando? Sí. Entonces como que ya yo venía con esa idea de que listo, termino la carrera, hay cosas que me interesan mucho, materias que me gustan mucho. De hecho, mi amor por la divulgación científica se la debo a un profesor de física, uno que nos puso a leer un libro que se llamaba Los 3 primeros minutos del universo, de Weinberg, un Nobel de físicas, que habla sobre el origen del universo, pues la mirada que había en los años 60, 70. Y ese libro me hizo interesar muchísimo pues en la historia de la ciencia, en conocer la ciencia también desde la divulgación, entonces que de alguna manera está muy vinculada también a lo que terminó siendo mi oficio, porque yo también he escrito artículos científicos, pues de divulgación científica, no artículos científicos, sino de divulgación científica. Sí. He trabajado en eso, pues trabajé 3 años en el INDERENA, antes de que fuera Ministerio de Medio Ambiente existía el INDERENA, y ahí en comunicaciones pues yo aprendí mucho de los biólogos que hablaban de los ecosistemas colombianos, y bueno, aprendí mucho, no, pero digamos, adquirí una experiencia. Sí, una experiencia, un conocimiento que después lo pude aplicar mucho y lo he seguido aplicando en periodismo, ¿no? Entonces pues, yo no, y no me lo ha preguntado, pero
¿valió la pena haber estudiado biología? ¿O fue una perdedera de tiempo? Yo digo que valió la pena. Porque independientemente de que haya o no haya sido biólogo, o sea, no fui biólogo, me dio una formación y una estructuración mental que me ha servido mucho para el periodismo. Sí. Entonces, esa estructura del método científico, ¿no? Como analizar, es decir, haber estado en una cantidad de cursos de, qué sé yo, taxonomía vegetal, botánica 1, química orgánica, química bioquímica, biofísica, incluso las mismas matemáticas. Pues no fui buen alumno, no fui buen estudiante, no las aproveché, pero de alguna manera se me permeó esa, como el método científico, ¿no? Como las herramientas. Y en periodismo a mí personalmente me ha funcionado mucho, o me ha ayudado mucho tener esa... Claro. Y eso es algo que también caí en cuenta hace muy poquito tiempo. Yo no pensaba en esto cuando me gradué y cuando empecé a trabajar en Semana. No, es como yo tengo métodos. No. Ya cuando uno empieza, pues... acumula ciertos años o bastantes años, como el caso mío, uno como que empieza a mirar y pues claro, es que el método científico me permitió, o fue una herramienta, es una herramienta que me ha ayudado mucho sobre todo para hacer análisis y cosas que yo hago en periodismo. En el mismo humor, ¿no? En el mismo humor también es muy analítico. El humor no solamente que se le ocurrió en un chiste, sino también es cómo interpretar la realidad en código que se llama código de humor, pero en realidad no está haciendo más opinión que buscando que la persona se ría, le da una carcajada. Sí, es una forma de mostrar lo que uno está pensando de algún tema. Sí, de hecho yo fui curador de una exposición de Blado, una retrospectiva que hizo el Museo de Arte Moderno, el Mambo, en el año 2017, y lo primero que dijo Blado cuando nos reunimos: yo no quiero que aparezca la palabra humorista ni en el título ni en ninguna parte, yo soy un opinador, yo opino. El humor es mi herramienta con la que opino. Si alguien se ríe, bingo, bonus track, pero el objetivo no es hacer reír a la gente, sino mostrar mi opinión. Y ponerla a pensar y ponerla a reflexionar. Sí. No se pierda la última parte de Compartiendo un café con Eduardo Arias.